Hola, buena gente, ¿cómo estáis? Aquí un rato con vosotros y vosotras. Muchas gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hoy voy a tratar un tema que ya traté antes desde un punto de vista. Voy a retomarlo añadiendo algo práctico también, algo que podemos visualizar fácilmente para entender cómo podemos mantener y cultivar nuestra salud. Así que vamos a ver qué vemos en el caleidoscopio. Este vídeo voy a basarlo en algo muy sencillo que todos vamos a comprender, que sería la limpieza de nuestro cuerpo. Imaginemos que nuestro cuerpo está lleno de cañerías, de caños, y que nuestra salud depende de la limpieza de esos conductos. Por ahí circula la energía, circula el alimento, circula todo. Y cuando hay un atasco en uno de esos lugares o en varios, nuestra salud se resiente. ¿Por qué se resiente? Porque el cuerpo ha de tomar todas las energías para desatascar ese nudo, ese lugar en el que se impide la circulación de la energía, del movimiento de la vida sin ninguna interrupción. Imaginémoslo así. Cuando nosotros sentimos un síntoma en algún lugar, ese es el lenguaje del cuerpo. El lenguaje del cuerpo que nos dice, aquí hay un atasco, hemos de limpiar eso para que todo fluya. Y la totalidad, el total de lo que hay se manifiesta en tu cuerpo. En el otro video que hice hace meses, ya lo veíamos así, ¿no? La salud como Osasuna, cuando todo está, cuando nada falta. Para que nada falte, para que esté todo, es necesaria esa limpieza, digámoslo así. Nosotras, cuando tenemos un síntoma, nos alarmamos, pero no nos alarmamos porque creemos que ese es el camino que el cuerpo ha tomado para solucionar un problema. Lo confundimos con un problema, con el problema. Entonces atacamos esos síntomas. Pero eso es una equivocación porque esos síntomas son el remedio. Es lo que el cuerpo tiene que estar haciendo, quizás quitando energía de otros lugares para solucionar ese atasco. Lo podemos visualizar súper fácil en la naturaleza. En la naturaleza, cuando el agua se estanca, cuando en la carretera, cuando hay un atasco, es ahí donde está el problema, ¿no? Y hay que poner unos remedios para desatascar. Por suerte tenemos la sabiduría de nuestro cuerpo que se empeña en restablecer la circulación, digamos, de la energía, de la sangre, de lo que sea. Es verdad que muchas veces el atasco es tan grave que puede llevarnos sencillamente a la muerte. En esos casos, vale, tenemos medios de urgencia, si puede ser, para liberar de una forma artificial, porque nuestro cuerpo no puede. Quizás es un atasco que viene haciéndose de una forma crónica o por algo muy grave, y hay maneras actualmente que pueden ayudarnos a salir de ahí. Pero en la práctica diaria, nosotros, si estamos despiertos, podemos sentir esos procesos de limpieza. Al final es la limpieza de un lugar. Sabemos que es principal. Cuando algo está limpio, todo fluye, sentimos que no hay impedimentos para la naturaleza, para lo que sea. En general, nos preocupamos mucho de la limpieza externa, y es muy importante porque la piel es un órgano inmenso. Por ejemplo, todo en nosotros
esa limpieza, esa higiene que tanto valoran los higienistas, que lo que hacen es promulgar e impulsar esa higiene por encima de cualquier otro remedio, esas costumbres higiénicas que han contribuido muchísimo a que nuestra salud mejore de un tiempo hacia aquí, ¿no? Porque hemos tenido la capacidad de tener una vida más higiénica. Pero muchas veces lo hemos confundido o hemos olvidado la parte que no se ve. Y aunque mantengamos una imagen pulcra, luego por dentro nos da lo mismo ensuciarnos porque no se ve. Y a base de alimentos, de estímulos, de mil productos, vamos atascando nuestro interior. Cada uno, además, en la zona en que tenga más debilidad, digamos. ¿Pero qué es el cuerpo? El cuerpo es, en muchas ocasiones, el último eslabón. Muchas veces esas disfunciones energéticas vienen por otros motivos, por motivos precisamente invisibles, por nuestras emociones, por disgustos, por estas cosas, ¿no? Y se produce ahí una herida, una especie de obstrucción de la energía por ese trauma. Por ejemplo, se sabe que cuando un niño o cualquiera de nosotros se cae al suelo, pero los niños lo demuestran más fácilmente, hay una serie de mecanismos que regulan esa interrupción de la energía. Digamos que se desordena todo de pronto, se paraliza en el cerebro toda la información que es inmensa, que está entrando constantemente a unos niveles inimaginables, y cuando surge algo, ¡pum!, algo traumático, se para esa circulación de poner orden a todos esos datos, a todo lo que nos está entrando constantemente. Entonces hay una especie de estantería desordenada de algo que necesita un parón, un remedio para ordenarse. Cuando lo hacemos correctamente, por ejemplo, un niño, una niña que se caen al suelo, lloran. Ese llorar, ese llanto, es la forma que tiene el cuerpo para tomarse un tiempo para poder ordenar eso y volver a ponerse en funcionamiento todos esos mecanismos de distribución y orden de toda la información que va entrando por todos nuestros sentidos. Así que hay remedios. Cuando nosotros tenemos un disgusto, cuando tenemos un trauma, el remedio es el mismo. Hay que darse un tiempo, hay que comunicarse con otro ser de confianza, preferiblemente, o al menos comunicarlo al aire si estamos solos, desahogar esas sensaciones que hemos tenido, que ni siquiera tienen que ver quizás con algo objetivo, pero es lo que nosotros y nosotras sentimos en ese momento, y ese sería el tiempo que nos damos para volver a estar funcionales y ordenar todo, y que no haya impedimentos para que la energía fluya. Entonces tenemos que entender que muchísimas veces las cosas vienen de ahí, de ese mundo invisible, cosas que nos suceden y que no hemos dado el tiempo, no hemos dejado que el cuerpo use sus herramientas para liberar ese momento y sanar. Sanar sería una palabra, ni siquiera sanar. No dejamos que el cuerpo tome su tiempo para volver a ser funcional. Ni siquiera es sanar, es usar sus remedios para volver a tener todas sus herramientas a disposición. Sería entonces interesante que comprendamos el mecanismo que tenemos
para optimizar el flujo de energía, que sería en definitiva la salud. Un flujo de energía sin obstrucciones. Y cuando eso pasa, porque siempre está pasando, a diario pasa, tenemos que entender que tenemos que dejar que los recursos que tenemos se utilicen. Entonces hemos descubierto que la risa, el llanto, el bostezo, temblar, cosas que nos suceden después de algo que nos ha chocado o que nos ha interpelado fuertemente, junto con el desahogo, el compartir cuanto antes nuestra forma de sentir, serían herramientas que tiene el cuerpo para, desde aquel lugar invisible, evitar que llegue a mayores y que en nuestro cuerpo se manifiesten todas estas cosas de una forma física y de una forma crónica. Cuando insistimos o nos pasan cosas que no solucionamos de una forma repetitiva, esto se convierte en crónico. Es difícil, cada vez más difícil, recuperar la salud. Entonces comprendemos lo importantísimo que es conocer y observar nuestras emociones para, en ese mismo instante, dar el tiempo, dejar que suceda el remedio. Y cómo no, el descanso. El descanso sería la principal herramienta que tiene el cuerpo para restablecerse. A través del cansancio es un llamado para decir: vamos a parar, vamos a descansar, y de esa manera todos mis recursos se van a centrar en lo necesario. Eso es lo que nos dice el cuerpo. Y ese llamado requiere de nuestra colaboración para escucharle y hacerle caso. Ese parón puede ser también un parón mental, un descanso general, un ayuno, en fin, hay diversas formas de ayudar al cuerpo en esos momentos de atención plena, de utilización de todas sus fuerzas para centrarse en poner orden de nuevo y limpiar esos atascos y esos nudos que a veces se nos forman. Hoy he querido ver esto de una forma, es muy simple, solo tenemos que imaginar que nuestro cometido sería mantener limpieza en nuestros circuitos. Si además después conseguimos centrar un poco nuestras energías, genial. Pero si todo está limpio, lo hace el cuerpo, lo hace solo. ¿Qué tuberías tenemos también que se ensucian de una forma invisible, pero que lo sentimos profundamente? Los pensamientos negativos, nefastos, las noticias y las cuestiones que no están en nuestra mano exactamente, de una forma repetitiva. Si no tenemos un hábito de limpieza diaria de todos esos momentos que nos van ocupando un espacio, hasta que colapsa nuestra capacidad de soportarlo. Hoy en día es preocupante porque vemos entra tanta información externa, alejada del entorno. Vemos en la pantalla cantidad de cosas que exceden nuestra capacidad de reacción y va llenándose. Bueno, tenemos que ser conscientes de que hay que limitar esta entrada de obstáculos mentales, de pensamiento, etcétera, y tenemos que equilibrarlo con una limpieza diaria consciente, ser conscientes y o bien compartir con otra persona
y vaciar un poco eso que entra diariamente, o uno solo visualizando cómo nos limpiamos, cómo todo eso que nos entra de alguna manera también sale y deja nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra alma más limpio diariamente. En esta búsqueda de salud ha habido personas importantísimas, que haré otro vídeo para hablar de ellas, que nos han dado unas claves magníficas para conocernos mejor y tomar ese camino de comprensión, de entender bien un poco el sistema que nos mueve y de dónde viene y cómo manejarse con él, ¿no? Estoy hablando de Hammer, estoy hablando de Gerson, personas que han dado grandes informaciones a la humanidad, que han sido incluso perseguidas por clarificar todas estas cosas, y por eso dedicaré un video especial a estas personas tan importantes que han querido ayudarnos tanto y que nos han ayudado tanto. Bueno, muchas gracias. Eso es un poco lo que quería visualizar con vosotros y vosotras, esa cosa tan sencilla de visualizar como sería los atascos, la porquería acumulada en nuestro cuerpo, que podemos cuidar siendo conscientes de lo que entra por todas partes, de lo que nos rodea, de lo que comemos, de lo que sentimos, de lo que tenemos, de lo que entra por nuestros ojos, por todos nuestros sentidos, entendiendo la solución, la forma de vaciarse diariamente. Yo tengo una recomendación. Voy a dejaros abajo un link en el que explico un método diario para mantener esa limpieza, ¿vale? A ver si os sirve, si nos sirve. Así que muchas gracias y hasta nuestro próximo vídeo aquí en Caleidoscopio, un buen lugar para tener una cita. Aur.